Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi primo Brian Espinosa, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Más activismo, puro activismo. Oh, yeah. Estamos en las fechas del activismo, güey. Aparentemente no sé por qué. Acá y allá, en todos lados. En todos lados. Me hace bien el corazón ver a los pequeños peleando por dinero. Tráeme el cinto. El estado de Washington promulgó una ley que declaraba ilegal molestar o acosar a un pulpo. ¿Dónde sentamos a estos seres menstruantes? No nos vayan a embarrar. Dijo que los saltamontes sabían a nueces y les quitaban las patas y las alas y les podía hacer mantequilla. Ajá. Aquí ya hace un pendejo. Chinga de mi boca. También se puede quemar, ¿no? Es combustible la caca. Llegaremos a eso eventualmente, pero tres o más personas desnudas que no sean del mismo sexo no pueden estar juntas. Espera, estás hablando en presente. Eso no ha terminado. Malditos salvajes incultos. 1 de mayo de 1830 o 1837, depende a quién le preguntes. Ok, depende del que escribe el libro. Ajá. De hecho, sí. Mary Harris nació ese día. Tal vez. ¿Quién sabe si ese año? ¿Quién sabe si ese año? Ese día sí. Y también quién sabe si ese día, güey. Ahorita también al final llegamos a eso. Pero era hija de Richard Harris y Ellen Cotter, que eran unos católicos romanos que vivían en el condado de Cork, allá en Irlanda. Vivían en un pequeño pueblo descrito como, cito, un pequeño pueblo pobre e irregular que tenía 12 edificios en total. Ah, un pueblucho sin cosco. Simón. Después de Mary, Richard y Ellen tuvieron otros 4 hijos más y hay muy pocos registros sobre la infancia de Mary. Lo que sí se sabe es de que los campesinos irlandeses se unieron en rebeliones contra los terratenientes durante 1830 y 1840 y el padre y el abuelo de Mary se unieron a la pelea. E incluso andaban ahí incendiando edificios de los recaudadores de rentas. Había pocos edificios y los no la gentrification. Simón. Andaban gritándole ahí a Luisito Comunica. Ajá. Inglesito Comunica. Y liberaron a sus compañeros campesinos encarcelados por los británicos. Y los británicos entonces enviaron fuerzas de ocupación cuando esto pasaba. Llevaban soldados y todo. Y entonces cuando Mary tenía 2 años, su abuelo fue arrestado y sentenciado a la horca. Diablos. Cuando tenía 5 años, su padre fue incluido en una lista de rebeldes que debían ser capturados y también condenados a la muerte. Un día llegaron soldados británicos a casa de Mary y la destrozaron buscando a su padre, pero él ya se había ido a Estados Unidos. Ok. Iba en un barco junto con su hijo menor. Ahí les mando money por el Western Union. Simón. Se había llevado a Richard Jr. de 12 años. Ok. Nomás se había llevado a uno. Ajá. Pues para que no batalles tanto, viejo. En Estados Unidos, el Richard trabajó en la construcción de ferrocarriles y ahorró suficiente dinero para traerse ahora sí ya toda su familia. Ok. Ya se trajo a Mary, a la esposa y a los otros hermanos. Una vez ya que llegaron a Norteamérica, se mudaron primero a Toronto. Ahí Mary fue la primera en la familia en graduarse de la preparatoria. Y luego fue a una escuela de maestros y consiguió trabajo como maestra en un convento en Michigan cuando tenía 23 años, pero le cagaba ser maestra. ¿Estudió para ser maestra? Ajá. Ok. Sí, era como una especie de, o sea, pues es que no tenían Había como pocas ese opciones, nombre, ¿no? O sea, ahora les decimos que escuela de educación, pedagogía, ¿no? Pedagogía, algo así. Pero en esa era la época en la que, Simón, quiero ser doctor, pues ve con el doctor y apréndele. Ajá. Y ya. Que así se aprende muy bien. Sí, la neta sí. Pero pues ahorita ya hay mejores opciones, ¿no? Bueno, esas ya les dicen internships. Que ya sepan tantito más. Algo antes de empezar a cortar gente. Pero ella nomás era maestra. Okay. Estaba trabajando como maestra en un convento en Michigan cuando tenía 23 años, pero después de un año renunció porque, cito, prefiero coser a mandar a los niños pequeños. Entonces se volvió costurera. A tejer. Sí, en 1861 se mudó a Memphis y conoció a George E. Jones y se casaron 2 meses después, justo después de que comenzara la guerra civil. Ok. Simón. George era bueno haciendo cosas con hierro. Era como pues, ¿cómo se les dice? Es un metalúrgico. El anillo se lo hizo él, ¿no? Se hizo man. este anillo con esta reja. Agarró como esas madres que ves en TikTok, ¿no? Que agarran aluminio y luego le dan forma y lo pulen y todo y parece de verdad. Que supongo que son falsos la mayoría, pero en fin. Trabajaba entre 10 y 12 horas al día el George haciendo cosas con hierro.
pero defendía los derechos de los trabajadores y fue miembro activo del Sindicato Nacional de Moldeadores de Hierro. Perdón. Ujú. Y así fue como Mary fue expuesta también a los trabajos que hacen los sindicatos. George apoyaba en las protestas o en los discursos y todo, y Mary se quedaba en casa para cuidar de su primer hijo. Ok. La guerra civil estaba en pleno apogeo y Mary y George estaban coge y coge. Tuvieron 4 hijos para cuando terminó la guerra. Bendito sea Cristo. 4 en 4 años. 3 niñas y un niño. Mary y George estaban en contra de la esclavitud, pero no hablaban mucho del tema porque vivían en Memphis, Tennessee, donde estaban a favor de la esclavitud. Entonces, sí. Iban a ser esos raritos. Simón. Después de la guerra empezó la industrialización. Muchos estadounidenses se convirtieron en obreros en fábricas en esa época. Entonces George comenzó a viajar y a organizar a los grupos que trabajaban en las fábricas para que pelearan por sus derechos. Ujú. En 1867, Memphis tuvo una primavera muy lluviosa, seguida de un verano muy caluroso, y esto la convirtió en un caldo de cultivo perfecto para los mosquitos. Y esto provocó una epidemia de algo llamado la fiebre amarilla. Oh, shit. Los sureños racistas culparon a los inmigrantes y decían que era... Malditos chinos. Ay, no. Ay, güey, faltan como 10 páginas para eso. Ah, caray. Ah, pero era la fiebre amarilla, le llamaban, cito, la enfermedad del extraño. Decían que eran los extranjeros los que traían la enfermedad. Los que traen no la los enfermedad. mosquitos. La gente rica huyó de la ciudad y la gente de clase trabajadora tuvo que quedarse ahí arriesgando sus vidas. La ciudad intentó hacer todo lo posible para detener la propagación de esta enfermedad. Por ejemplo, agarraron barriles de alquitrán y les prendieron fuego porque creían que con el humo iban a ahuyentar a los mosquitos o iban a atrapar las toxinas. Ajá. Nada más No contaminaron el pasó. aire. Ah, demonios. Sí, ya tenías que salir así tapándote la nariz con una tela mojada Un o algo, una cubrebocas. esponja, güey, Simón. También quemaban la ropa de la cama de los muertos. O sea, quemaban las sábanas, cobijas y todo si alguien se moría. Ajá. Y eso nada más Sí, se moría de esa enfermedad. de fiebre amarilla. Ok. Simón. Les roban el líquido de las rodillas también, güey. Y durante varias semanas, Mary vio morir a sus 4 hijos y luego a George. ¿Qué? Sí, No mames, por esta fiebre. por esta fiebre, güey. Pobre morrilla. Sí, por toda mi casa se oían llantos y gritos de delirio. Así que esos Y 30 luego se murieron y todo fue calma. Ah, ya no están llorando los enfermos. Ay, qué paz. ¿Te imaginas? Porque no nomás se escuchaba eso, también se escuchaba el de los mosquitos a madre. No me sale. Entonces, a los 32 años, Mary se había quedado viuda y sin hijos. El sindicato de George pagó los gastos funerarios de la familia y Mary pasó meses como enfermera voluntaria ayudando a las familias a atender a sus enfermos. Ok. En diciembre llegó el frío, mató a los mosquitos y se acabó la plaga. Ya el siguiente verano ya no hubo. Ya no hubo otra vez Órale. fiebre amarilla. Pues qué bien. Mary se fue a Chicago con un poco de dinero que le había quedado de lo que le habían dado los del sindicato de George Ajá. para su manutención. Abrió un taller de costura y rápidamente empezó a tener clientes de dinero. Su negocio prosperaba, pero la vida de los pobres seguía afectándola profundamente. Ujú. Cito, a menudo mientras cosía para los señores y varones que vivían en magníficas casas a lo largo del Lakeshore Drive, miraba por los vidrios y veía a los pobres temblando de frío, desempleados y hambrientos, caminando por la orilla helada del lago. Ciérrale la ventana. Tan fácil. ¿Cuál es ¿verdad, el güey? problema? Sí, ay, no, qué feo, mira. Ahí voy a Le estar bajo viéndolo. y ya. Sí. Falta que sea fotógrafa y les tome fotos y se hagan un premio, ¿no? Ajá. El contraste de su condición con la comodidad tropical de la gente para la que cosía me resultaba doloroso. Mis jefes parecían no darse cuenta ni preocuparse. Pues no, porque ellos sí le bajaban ahí su cortina. Ellos sí le bajaron a la cortina. El 8 de octubre de 1871, el gran incendio de Chicago quemó la ciudad de Chicago. Mary huyó a la orilla del lago y esperó a que el fuego se apagara. Se tardó eso un día y medio. Ujú. Más de 300 personas murieron. 90,000 perdieron sus hogares y negocios. Entre ellas, Mary. Diablos. Ahora se quedó sin negocio, güey. Ajá. Ya había perdido a su marido, ya había perdido a sus hijos. Ahora ya no tiene negocio. Y no sé qué, ¿Qué le queda a Mary? pues le queda nomás ver a los pobres por la ventana, güey. Ajá. Porque sí, o sea, sé que en esa época pues era muy común, ¿no? Que se muriera tal vez 1 o 2 de tus hijos, pero no los Claro. 4, güey. Sí, de chingazo. Simón, o que de repente tu esposo ya desaparecía. Los lo gastos ves en medio. funerarios. No, está cabrón. Se ponía cabrón. Entonces, me quedé acá, Simón. Y ya después de esto, se puso también a ser otra vez voluntaria
para ayudar a las familias que se habían quedado sin hogar. Les ayudaba a reubicarse, empezó a ayudar en albergues para hacer comida y repartía donaciones. O sea, se puso a hacer todo lo que podía bien para tirarles paro a todos los que estaban ahí batallando. Como que ella dijo, esto ya me ha pasado antes. Sí, vamos a ayudar. Una noche, Mary se topó con alguien que ya conocía por los trabajos de sindicalismo de su marido. Y de repente se topaba varios, ¿no? Como que ella andaba ahí trabajando y luego veía así, sí, mira ese güey, conocía a mi esposo y ellos llegaban y lo saludaban y tiraban paro. Empezaron a hablar y esta Mary se topó con este güey que estaba como ahí afuera de, pues, como de un edificio que parecía abandonado. Y desde que después de que platicaron un rato, la dejó pasar y resultó que era una de las primeras reuniones de la noble orden de los caballeros del trabajo, los que hablamos con lo de Albert Parsons, cuando apenas los estaban fundando. Güey. Ok, sí. Entonces, es precuela esto. abarca un poco de ambos, O sea, es precuela y secuela y todo, güey. Nice. Es como, sí, es como cuando estás viendo Star Trek avanzado. Es como cuando estás viendo la perspectiva de otro personaje, güey. Entonces, empezaron a hablar, ya de pasa ahí a la reunión esta. En aquella época tenías que reunirte en secreto si estabas pensando en formar sindicatos o algún movimiento a favor de los trabajadores, porque si se daban cuenta, pues te ponían en la lista negra como la Albert Parsons y ya no conseguías trabajo. Y pues se volvía también pues a arriesgar no solamente tu trabajo, sino tu vida, porque también te agarraban a chingazos, te mataban los policías. Sí, a la horca. Los caballeros comenzaron en 1869 y se expandieron discretamente por el país en diferentes ciudades. Aceptaban trabajadores de todo tipo, ya sea trabajadores que tuvieran los que les llaman cualificados y no cualificados, que son los no cualificados son los que hacen cualquier trabajo manual, lo que sea. Los cualificados son los que ya tenían como un oficio más como, sí, este güey es herrero, este güey, es, sí. No sé, barrendero, pero chingón, porque está calificado. Los cabrones. Simón. Y al poco tiempo también empezaron a aceptar entre sus filas a afroamericanos y a mujeres. Cuando llegó Mary todavía no aceptaban mujeres. Ok. Pero pues era Mary, era la viuda de George. Y George les caía bien. Le tiraron paro. La dejaban andar ahí y la dejaban así de, oye, necesitamos a alguien que nos cocine. Alguien que nos limpie. No me diga eso. No tan así, güey, pero como que... No directamente, pero y falta alguien para cocinar. ¿Quién? No, yo estoy ocupado. No, yo también. Oye, Mary, ¿cómo ves? Ya cuando estaban ahí adentro, Mary descubrió durante algunos debates, algunas pláticas, que tenía un talento natural para la oratoria. Órale. Le salía muy bien hablar así. Empezó a perfeccionar sus habilidades durante estas reuniones y estaba aprendiendo todo sobre el movimiento a favor de los obreros. Y luego, como ya lo platicamos en los episodios anteriores, en 1873 hubo una depresión financiera que hasta ese entonces era la peor que había tenido Estados Unidos. 1 millón de personas se quedaron sin trabajo. Algunas ciudades tenían desempleo de hasta el 25%. Y la industria ferroviaria fue la más afectada. Pero obviamente los dueños querían seguir haciendo dinero, güey. Entonces hicieron este pedo que también platicamos en los episodios pasados de les vamos a aumentar las horas de trabajo, les vamos a bajar el sueldo. Órale, culeros. Muchos trabajadores murieron porque había derrumbes de repente de estructuras o de repente las calderas ya estaban viejas y explotaban porque pues los dueños querían ahorrar dinero y no le daban mantenimiento. Sí, no le daban mantenimiento, güey. Cuando se le preguntó al magnate ferroviario Jay Gould si le preocupaba que sus trabajadores se rebelaran contra él, dijo, cito, puedo contratar a la mitad de la clase trabajadora para que mate a la otra mitad. Es verdad. Sí se podría. Todavía se podría, güey. Sí, te digo. El hambre y la falta de vivienda eran problemas generalizados y las empresas no hicieron nada para ayudar. Hubo también un ministro que apoyaba a la industria y él les dijo, cito, las necesidades de las grandes compañías ferroviarias exigen una reducción salarial. ¿Acaso no les basta con solo $1 al día para comprar pan? Estúpidos. El agua no cuesta nada. Quien no puede vivir de pan y de agua no está en condiciones de vivir. Vayan al mercado de abasto, está más barato ahí. Simón. Chingado. En 1876, algunos sindicalistas y radicales políticos unieron fuerzas por primera vez para establecer el Working Man's Party o el Partido de los Hombres Trabajadores. Hicieron una huelga en Martinsburg, en el Virginia Occidental, y luego la huelga se fue extendiendo hasta que alcanzó prácticamente todo el país.
Y luego el presidente en turno, Hayes, envió soldados federales a Pittsburgh. Y creo que también lo mencionamos, donde hubo una multitud de 20,000 personas y llegaron a dispararles y mataron como 26. Sí. Al día siguiente, 79 edificios y 105 locomotoras fueron destruidas entre los disturbios. Pero todo esto tuvo un efecto profundo en Mary. Ella veía a todos los trabajadores unidos. Bien triste, ¿no? Ajá. Sí, se entristecía con los que estaban afuera de la ventana. Ahora muertos y todo. Sí, no, y ahora se enojaba, güey, cada vez se enojaba más con los dueños de los negocios. Ahí aprendí al principio de mi carrera que el trabajo de llevar la cruz por los pecados de otros debe ser el sufriente por el mal que otros cometen. O sea, básicamente dijo, por los güeyes que toman decisiones y tienen dinero, la llevan los trabajadores. Claro. A finales de la década de 1880, los trabajadores debían trabajar de 14 a 16 horas diarias. No te pases de verga. Simón. No, eso ya es todo. Toda tu vida ahí. Pero ellos solo querían una jornada de 8 horas. Ajá. Los sindicatos apoyaron la causa, pero la mayoría de los líderes sindicales en ese momento eran inmigrantes, como platicamos de que había europeos que decían, no, esto está mal. Y luego el gobierno empezó a decir, no, este pedo es idea de los inmigrantes. Aquí en América, aquí, this is America. Ajá. Aquí en Estados Unidos trabajamos 14 horas. Un chingo. Simón. Y dijeron, no, este pedo es antiamericano, es antigringo porque ellos ni siquiera son de aquí. El Partido Anarquista de Chicago apoyó la causa laboral de la jornada de 8 horas. En aquel entonces eran radicales, violentos y fans de la dinamita. Y esto hizo que los políticos y los empresarios y las autoridades se pusieran todavía más reacios a querer negociar por la jornada de 8 horas. Que decían, no, puro pinche loco que le gusta la dinamita. Por pinche huevón, por pinches huevones. Simón. Los empresarios trataron de usar el anarquismo en contra del movimiento. Decían que quien fuera que creyera en que la jornada laboral debía durar 8 horas solamente era enemigo de su país. Ay, güey. Un traidor. Antipatriota desgraciado. ¿Cómo te atreves a querer reducir la jornada laboral? Fíjate. Los cimientos del gobierno estaban siendo destrozados por las ratas anarquistas, según ellos. La policía otra vez abrió fuego en una protesta en una planta de McCormick en Chicago y varias personas murieron. Y sí, aquí sí era McCormick, no era Hellmans. Oh, bueno. En respuesta, se celebró la reunión en Haymarket Square, donde explotó la bomba, la policía disparó, arrestaron a estos güeyes, todo lo que ya platicamos en los episodios de Albert y Lucy. Parsons. Fueron arrestados y condenados a muerte. Algunos dijeron, no, yo me declaro culpable, pero no me maten. Y el atentado realmente nunca fue comprobado que fue hecho por esos manifestantes. Aún así, los periódicos y los líderes religiosos y cívicos culparon de esta violencia a los sindicatos y a los anarquistas, ambos juntos. Ahora, los caballeros del trabajo no creían en la violencia ni en las huelgas. Ellos decían, no, hay que negociar y podemos arreglarlo todo por las buenas. Hay formas. Y se negaron a ayudar a los manifestantes de sus familias. Y así que ya muchos dijeron, culos. Y los empezaron a dejar. Mary y muchos trabajadores se sintieron traicionados por los caballeros del trabajo y sus números se fueron reduciendo un chingo. O sea, de que llegaron a tener de que 1 millón de miembros y después de este pedo de que dijeron, no, es culpa de ellos. Nosotros nos vamos a meter. Bajó a 100,000 nada más miembros en todo el país. El caso de Haymarket fortaleció la creencia de Mary en el poder de los sindicatos, de la unión y del activismo militante. Y esto también alguien lo puso en el comentario del de Lucy Parsons, que sí, el 1 de mayo se declaró feriado laboral después de lo de Haymarket. O sea, por culpa de la masacre de Haymarket, es que nosotros aquí también tenemos el 1 de mayo como Día del Trabajo. Güey. ¿Es en ambos lados, pues, el 1 de mayo? Lo cambiaron, o sea, todavía se conoce como May Day. Ajá. Ya Labor Day sí cambió un poquito, o sea, ya lo mueven para que caiga en puente. Ajá. Pero el concepto de May Day y el 1 de mayo y todos los días del trabajo donde te dan días libres en todo el mundo vienen a consecuencia del movimiento obrero que pasó después de lo de Haymarket. Dato curioso. Simón. Sí, porque alguien lo puso en los comentarios. En el de Lucy y sí me di cuenta que no lo había mencionado. Entonces, Mary empezó a decir que el 1 de mayo era su cumpleaños. Ok. Porque pues iba a pelear por los derechos de los trabajadores. Dijo, claro, yo cumplo años el día del trabajo. Y el día de mi cumpleaños voy a trabajar. y
Y esto dio inicio a una larga tradición en la que Mary mentía sobre su fecha de nacimiento y sobre su edad. Ok, no nomás eso. Sí. ¿Qué otras fechas se agarraba o qué? Pues de repente siempre decía que tenía más edad. Yo nací el día que nació Cristo. Sí, ya después como que ya al final en su autobiografía se puso que era el 1 de mayo, Ajá. su cumpleaños, pero el año a cada rato lo cambiaba o se ponía más edad. Ok, ahí está lo que decías. Sí. Y empezó a vestirse también como para verse más grande, para parecer como una señora. Pintarse canitas y así. Simón. Como George Clooney de joven. Ajá, era como Sara García, güey, pero de los sindicatos. Sí. Trabajar en las minas de carbón era muy peligroso y magnates como Rockefeller hacían todo lo posible por producir más sin gastar. Mother Jones, como le gustó ahora empezarse a llamar, o sea, se empezó a vestir así más grande y todo, y se hacía llamar a sí misma Mother Jones. Ok. O la mamá Jones. Y le decía al Rockefeller el Oily John o John el aceitoso. Es un nombre de viuda, ¿no? El Jones. Simón. Sí. Sí, entonces ya era como que todo el pedo de Mother Jones, conforme vamos a estar viendo ahorita, perdió a sus hijos, güey, pero adoptó a los trabajadores como sus hijos. Ajá. Y ahora peleaba por los derechos de sus hijos, que eran todos los trabajadores de todo el país. Por eso la mamá Jones. Simón. Ok. Y entonces el vato hizo una pizzería, ¿no? Eran Papa Jones y Mother Jones. Sí, Simón. Sí. En 1890 se fundó el Sindicato de Mineros de América y Mary se afilió. Rápidamente se afiliaron millones de miembros y se convirtió en el sindicato más grande del país. Y mucho fue gracias a Mary, que dedicaba a horas y horas en hablar frente a familias y grupos. Se ponía a conocer a los trabajadores, les daba información sobre cómo mejorar sus condiciones laborales. Y John Brophy, un minero de Pensilvania, describió su primer encuentro con Mary. Cito. Perdón. Un día ella vino a la mina y nos habló en nuestro lugar de trabajo en la lengua vernácula de las minas. ¿Cómo entró? No lo sé. Probablemente entró sin más y desafió a cualquiera que quisiera detenerla. Pensamos que era la de limpieza, ¿no? Pensamos que era la de la comida. Cuando la conocí era una mujer de mediana edad, de complexión robusta, pero no gorda. Tomaba una copa con los chicos y hablaba su idioma, incluso con un lenguaje bastante grosero al referirse a los jefes. Ok. Esto podría haber sido considerado un poco brusco en mujeres comunes, pero los mineros la conocían y la respetaban. Ajá. La consideraban un poco rara porque era un trabajo extraño para una mujer en aquellos tiempos, pero sabían que era buena persona y que era amiga de los que carecían de amigos. Sí. ¿Cómo los tratan estos pendejos que les pagan? Simón, ¿cómo ven que este pendejo? Era como... Bueno, pero no era jefa, pero es que había esta serie de Undercover Boss donde maquillan acá al jefe y lo ponen a trabajar. Ajá, así. Sí. Algo así, pero ella sí quería chingarse a los jefes nomás porque sí. Otro trabajador dijo, cito, todo este asunto sindical parece bastante común, pero nos imaginamos a nuestra organizadora no como un hombre ni una ex minera, sino como una anciana que vive con los muchachos, cuenta historias subidas de tono y habla de los sindicatos. Alguien más describió la manera de hablar de Mary, diciendo, cito, su voz era baja y agradable, con un gran poder, pero cariñosa. No se volvía estridente cuando se emocionaba. En cambio, su voz descendía de tono y su intensidad se volvía algo que podía sentir casi físicamente. Ok. Sí, se la pasaba ahí hablando, dando discursos, vestida como abuelita, güey, porque era Mother Jones. Sí. Adoptó la imagen de Mother Jones y y como que esto le daba una cualidad maternal. Ajá. La Mary Poppins de los obreros, ¿no? Sí, bueno. Nos le faltaba cantar. Sí. Le decía a la gente que era mayor de lo que era realmente, se vestía para verse más grande, para tener toda esta imagen todavía más de mamá. De experiencia. De experiencia, ajá, Simón. Todo eso. Vestía vestidos negros anticuados, gorros que ella misma cosía y empezaba a referirse a los trabajadores como sus hijos. Uh-huh. El New York World informó que estaba construyendo su propio modelo de maternidad. Cito, es una prole numerosa la que cría, laboriosa y problemática, esparcida por toda la faz de la tierra. Uh-huh. ¿Cómo lo hace? Con el mayor poder de todos, el poder del amor. Uh-huh. Llama a todos sus hijos. Tiene bien chiples estos cabrones. Simón. Pues los tenía ahí. Mínimo les decía, échenle ganas. A medida que Mary fue asumiendo el papel de Mother Jones, fue creando cada vez más una leyenda a su alrededor. Mantuvo su pasado en secreto para que la gente no supiera quién era antes de volverse Mother Jones. Uh-huh. Mary Jones dejó prácticamente de existir. Sí. Ya nada más era Mother Jones para Mother todo. Jones. Déjeme le doy su bendición, mijo. El 4 de julio de 1897,
El sindicato de mineros convocó una huelga nacional de los trabajadores del carbón después de que se les pidiera que aceptaran un recorte salarial del 20%. Miles de personas marcharon en esta huelga, güey. Pero los hombres y pues las familias tenían que buscar la manera de pues ayudarles, ¿no? O sea, porque pues si estás en huelga, no estás trabajando, no estás recibiendo dinero, güey. Pero tu familia tiene que comer. Y luego estás ahí también afuera de la mina, donde vas a dormir, qué pedo, güey. Así que Mother Jones fue al oeste de Pensilvania para ayudar. Cito, la recibieron con entusiasmo, avanzó hasta el borde de la plataforma y escuchó la ruidosa aprobación de la multitud con una sonrisa de satisfacción. Alguien gritó, quítense el sombrero, porque era una señal de respeto quitarse el sombrero. En un instante, todas las cabezas quedaron descubiertas. Ella habló, cito, veo que la libertad no ha muerto. Esta manifestación es una protesta del Ejército de Trabajadores contra la ley por mandato judicial. Algún día este ejército se alzará con toda su fuerza y cambiará las cosas. Y como que mientras ella hacía este tipo de discursos, estaba Lucy Parsons diciéndoles, quemen todo a la verga, maten a los policías, exploten a las mansiones. Y ella así, güey, o sea, sí vamos a levantarnos, pero pues, no exploten. Tranquilos, tanto. Sí, o sea, por eso había como que como que querían el mismo objetivos parecidos de maneras muy distintas. Por eso de repente pues, sí tenían cosas en las que estaban en acuerdo y cosas en las que era de espérate. Sí. Entonces ella convenció a los agricultores para que donaran alimentos, organizó escoltas para las carretas que entregaban suministros y pronunciaba discursos para animar a los trabajadores. Una vez que todo estaba listo, como que llegaba, veía que estaban ahí organizando la huelga, decía que hace falta comida, ok, iba con los agricultores, güey, dónales comida a estos güeyes para que puedan seguir protestando. Ok, ¿te estás desanimado? Véngase, mijo, le doy la bendición, a ver qué quieres. ¿Sí? Órale, y ya cuando dejaba todo listo, se iba a otra mina, güey, a hacer lo mismo, porque eran todas las minas al mismo tiempo. Sí. Eran como que, o sea, ella decía, si queremos que esto realmente funcione, tenemos que organizarnos y tenemos que hacer lo que dure, porque lo que hacían los dueños de las minas era de espera que se queden sin dinero, güey, que tengan hambre, van a venir a trabajar otra vez. Pero no contaban con los patrocinios de la Mama Jones. Simón. Y cada vez recibía más atención. El periódico El Tennessean informó, cito, Mother Jones es una mujer valiente. Dejó su hogar en Chicago hace un tiempo para visitar la escena de huelgas. Pero a pesar de todo esto, es una mujer muy femenina. Cuando el reportero la visitó ayer, tuvo que disculparse unos momentos porque se estaba rizando el pelo. Ok. Espérese, mijo, me estoy peinando. No me he quitado los tubos. Me estoy poniendo la peluca de viejita. Su corazón siempre estuvo en Virginia Occidental, que era donde más pasaba tiempo con los mineros. Ella después dijo, cito, el hombre o la mujer que presenciara escenas como las que he presenciado en Virginia Occidental traicionaría a Dios Todopoderoso si traiciona a esas personas. Básicamente diciendo, los tratan bien culero y si te haces pendejo, es como si quisieras hacer pendejo a Dios. Pero en palabras más bonitas. Muy bonitas. Muy buena para la oratoria la abuelita. Sí, era la doña, güey. Las minas de West Virginia estaban en áreas muy remotas y las compañías de carbón construyeron pequeñas ciudades donde ellos controlaban todo, güey. Controlaban la escuela, controlaban la clínica, el ayuntamiento, la policía, todo. Eran pequeños pueblos así como ya casi como eran como señores feudales, güey. Sí. Y nada, te pagaban en dinero que solo podías gastar en sus tiendas. O sea, y luego las cosas estaban caras, entonces te daban crédito, entonces terminabas endeudado con tu propia compañía. De por vida, güey. no, qué culero, güey. Es como si aquí te pagáramos así con ley en dólares y nomás podías comprar cosas de aquí, güey. Sí, de aquí el refri. Simón. Y la empresa no permitía a los mineros comprar en otro lugar. Y pues que al final no importaba porque ni siquiera les pagaba con dinero real, nomás les pagaba con dinero para que compraran en sus propias tiendas, güey. Sí. Y las minas en Virginia Occidental tenían las peores condiciones laborales. Los dueños gastaban menos ahí en seguridad que en cualquier otro estado y no cumplían ninguna ley. Tenían la tasa de mortalidad más alta de todo Estados Unidos. Si un trabajador se quejaba, lo despedían y lo reemplazaban. En 1897, Mother Jones llegó a organizar grandes manifestaciones en varios condados, pero ahora ya estaba siendo recibida por guardias armados que la detenían. Ok, para eso sí había lana. Sí, amor. Iba puerta con puerta para hablar con las familias y los trabajadores. Un compañero organizador dijo que se le daba bien tratar con los trabajadores extranjeros que no hablaban mucho inglés porque había mucho inmigrante. Sí.
Y decían que ella se comunicaba con ellos, cito, a través de una combinación de inglés roto, gestos con las manos y frases francesas. Ok. Sí. Mm. You, Libertation. You, we work. No tanto work. Ratatouille. Y le jalaba la greña, ¿no? Y también dicen que pues, era cotorra la doña, güey. Se ponía a hacer sus chistecitos en contra de de los repente. jefes. Sí. Tenía su sentido del humor irlandés, que era medio subido de tono, güey. Hablaba mal de los sacerdotes y de los ministros que aceptaban sobornos porque era muy estando pera, pues, güey. Sí le hacía la comedia. Era su personaje, ¿no? Sí, Mother Jones, ya, güey. Era, o sea, como que era muy común en esa época que llegaban las empresas con los ministros o con los sacerdotes de algunas iglesias y les daban dinero directamente o les donaban a la iglesia con la condición de que le dijeran a todos los feligreses de hazle caso a tu jefe, güey, no andes haciendo huelgas. No mames. Simón. Entonces ella o los criticaba mucho, obviamente. Sí, pues sí, no mames. De hecho, hubo una época en la que dice Dios que tienes que ser miserable y trabajar 16 horas porque en el reino de los cielos no vas a trabajar. Ajá. Cosas de ese tipo de pendejo. Sí, como el güey que dijo, ay, sí, con $1 no te alcanza para comprar pan, pinche tonto. Si no puedes convivir de pan y de agua, no vales verga. Pues oye. Palabra de Dios. Ella también de repente viajaba cuando iba de sitio en sitio de huelga. Traía como así su posse, sus bandas de viejitas. Literal traía una banda, güey, llegaban, eran unos sindicalistas que tocaban instrumentos, hicieron The Mother Jones Band. No mames. Era como pues una banda de guerra, así de desfile, güey. Ok. Entonces llegaba a las huelgas con la banda acá tocando a la tambora y la chingada y los animaba. Ajá. Los mineros comenzaron a llamarse a sí mismos Mother Jones Boys. Guardaban fotos de ella en sus casas. La tenían ahí como si fuera una santa, güey, ahí colgada. Que ahora todos sus hijos eran los Jonas Brothers. Sí, se les daba la música. Simón. Ahora no siempre era la viejita amable. También, como buena abuela, cuando no andaban echándole ganas, los regañaban, les daba su jalón de orejas. Claro. Cuando algunos... Le dolía más a ella que a ellos. Claro, eso sí. Cuando algunos mineros como que andaban de cobardes, ella les decía, pues, si tú no puedes, yo puedo sola, pendejo. A ver, si yo toda viejita puedo, ¿tú por qué no? Ya te corrieron de la mina. ¿Quieres que te corra yo también de aquí? Iba donde la necesitaran. Los mismos sindicatos le ayudaban a recaudar fondos para que pudiera viajar. Ayudó a trabajadores en huelgas de textiles en Chicago, a los trabajadores de las cervecerías en Milwaukee, trabajadores siderúrgicos de Pittsburgh e incluso llegó aquí al Paso, Texas, güey. No mames. A tirarles paro a los operadores de los tranvías que les están pagando bien poquito y los tenían sobreexplotados. Vale. Y andaba por todos lados. O sea, llegar desde West Virginia hasta El Paso, güey, en esa época de estar bien difícil. El tour nacional. Simón. Y ella sí, soy una viejita y tengo 65 años y tenía como 40 y tantos. Oiga, viaja un chingo, no se cansa. No, enterita. Puro marihuanol. Hubo un artículo que escribió el Boston Herald sobre las huelgas de 1901 que decía, cito, así que la anciana de pie en silencio con su voz profunda y resonante pintó la vida de un minero desde su infancia hasta su vejez. Te compadeces de ti mismo, pero no de tus hermanos, les decía algunos. Sí que tienen que unirse para ayudarse mutuamente. Les pidió que despertaran y después del discurso muchas mujeres se miraron avergonzadas, pues casi todos habían estado llorando. Wow. Es como que llegó, primero se quedó, o sea, como que esta era parte de su estrategia para la atención, güey. Sí. Llegaba, se quedaba parada en silencio un rato, hasta que todos la volteaban a ver de la viejita va a decir algo. O acá de que, wow. Ahorita hablo. Espérate. ¿Cómo están, Virginia Occidental? Y y les preguntaban, ¿no? ¿Tú qué dedicas, minero? ¿Tú qué te dedicas, minero? Y ustedes dos son pareja. Vaya. Y ya como que se reunían. Y ustedes trabajan más de 10 horas. Qué culero, qué pendejos. Qué pendejos, mira. Yo les ayudo. Entonces, hay que protestar. Como que, con este mensaje les decía, sí, güey, entiendo que tu vida está culera y te sientes mal por ti, güey. Sí. Pero voltear a ver a tu alrededor y darte cuenta que son muchos que están en el mismo hoyo que tú, güey. Y pues todos juntos pueden salir del hoyo, nada más pónganse de acuerdo. Claro. Y y al final les daba por llorar a algunos. Bueno, a las esposas. Las esposas.
En 1902, Mother Jones encabezaba un meeting desde una plataforma cuando de repente llegó un alguacil estatal a lo lejos, lo vio llegar y nomás volteó y les dijo a sus niños: adiós, mis niños, estoy arrestada. Okay, Se la llevaron. ya sabía qué pedo. Sí, ya sabía qué pedo, güey. No se rindan, les dijo y se fue. En su juicio, el juez la sermoneó diciendo que ella, cito, se desvió de las líneas y los caminos que el ser todopoderoso pretendía que su sexo siguiera. Le dijo: a ver, dice la Biblia que tú no debes andar ahí hablando. No mames. Ajá. También dijo que había muchas otras maneras en las que podía ayudarle. Le decía que había, podía andar ahí A ver, cocinando. ¿quién quiere cocinar? Andaba cocinando sopa, güey. Sí. Que podía, que había cosas más de carácter legal que estarían más de acuerdo con lo que nos ha enseñado la Biblia. ¿Qué hacen las mujeres? Simón. Ok. Y con lo que la experiencia ha demostrado que es la verdadera esfera de la feminidad. Ok. Simón. Más palabras para decir lo que dijiste. Sí, sí, sí. Mother Jones escuchó. Cuando terminó de hablar el juez, le dijo Esquirol, que era pues los rompehuelgas, Ajá. y le dijo: lo haría todo de nuevo, güey. Así, me vale verga cómo ve, señor juez. Y con una voz muy suave, así como que muy quieto, le dijo: juez, mira, somos más o menos de la misma edad. Igual a lo mejor después de muertos podremos ser amigos. Ok. Que se me hace una amenaza muy extraña, pero Sí, es como que te voy a llevar conmigo al infierno. el público que estaba en el tribunal, después de que Mother Jones habló, se levantaron a vitorearla, güey. Y el fiscal de distrito de Virginia Occidental, en sus últimos palabras ahí en el juicio, dijo, cito: ahí está la mujer más peligrosa de América. Wow, una viejita. Ahí está la Ese mujer es más el peligrosa de peligro América. la nación. Pues ahorita un viejito, ¿no? Pero sí, pasa. Sí. Llega a un estado donde reina la paz y la prosperidad, hace un gesto de incredulidad y 20,000 hombres dejan sus herramientas y se marchan. Ok. La mujer más peligrosa, güey. The dangerous woman. Las huelgas de 1897 y 1904 sí ayudaron, sí mejoraron el nivel de vida de los mineros y la seguridad en el lugar de trabajo. Mother Jones también tuvo éxito al incorporar a las esposas de los trabajadores al movimiento. Organizó lo que llamaba brigadas de trapeador y escoba. Güey. Eran madres y esposas que se quedaban en la entrada de la mina cuando se estaba llevando a cabo una huelga y se turnaban para estar ahí las 24 horas. Y era de estar ahí las señoras con sus niños, güey. Y cuando llegaba un güey que quería brincarse y romper la huelga, le empezaban a decir de cosas hasta que se avergonzara y se arrepintiera, güey. Órale. Las mamás regañonas. Sí, cuando dijiste lo de escobas y trapeadores, dije, los van a agarrar con las escobas, pero con puras palabras los destruían. Simón. Ese es el poder de la palabra. El poder de la palabra. Y sí, o sea, ella decía que tenía que estar la mujer involucrada. Ahora lo que voy a decir a continuación va a sonar como un pensamiento muy anticuado, porque lo es. Ajá. Pero porque ella decía que pues la mujer tenía que apoyar al hombre. Cito: ¿por qué no podría una mujer hablar de asuntos como estos? ¿Acaso no te ha dado a luz, no te ha criado y cuidado, no ha luchado por ti y no lo hace hoy cuando llegas a tu casa cubierto de hollín corporativo? No tiene el jabón y agua caliente y toallas para ti, no te tiene preparada la cena y no te tiene limpia la ropa. O sea, ella sí veía como que el rol de la mujer como de pues tú le ayudas a o sea, güey se está partiendo la madre en la mina y tú pues le tienes su comidita cuando venga. Claro. Entonces por eso te tienes que involucrar también. Mother Jones abogaba por la inclusión de las mujeres, pero su postura sobre los derechos de las mujeres era un poquito contradictoria. Estaba en contra del voto de las mujeres. Ya estaba empezando el movimiento sufragista y argumentaba que no era necesario votar para armar un escándalo. Ella decía: yo no he votado y mira, me ando aquí organizando gente. En Augusto, Sí, ¿para qué votas? Ella creía que era más importante liberar a la clase trabajadora antes de empezar a abordar las cuestiones de género. Como que decía: espérate, primero arreglamos este pedo y luego vemos qué pedo con lo de las votaciones. Y sí tenía un punto que puede ser, no estoy diciendo que sea válido, pero mínimo entiendes de dónde venía su punto. Ella decía así: o sea, las que están abogando por votar son las mujeres de clase media y clase alta. Son las que no se tienen que estar preocupando de que su marido a lo mejor se muere en la mina hoy. Ok, Es sí, como que ese era su pedo. Sí. Simón. Pero digo, o sea, pudo haber abogado por el voto femenino y por tirarle para los trabajadores al mismo tiempo. No sé, como que tuvo sus prioridades, ¿no? Simón. Fue atacada por los sufragistas y acusada de estar en contra de los derechos de las mujeres. Y ella respondió que no, o sea, no estoy en contra de nada que traiga libertad a la clase trabajadora. Pero de todos modos creía que se estaban enfocando en el problema. O sea, era como que uno por uno, güey. Tenemos... Sí, no me desvíen ahorita, Sí, espérense.
Mis hijos. Sí, creía que las esposas desempeñaban un papel importante como cuidadoras y motivadoras de los hombres en huelga, pero no como trabajadoras. Pensaba que las jóvenes que trabajaban en los molinos estaban siendo robadas y desmoralizadas. Así que ella prefería que, cito, los hombres trabajadores deberían ganar un salario que permita a las mujeres quedarse en casa para cuidar a los niños. Que digo, si vas a llegar a ese acuerdo, está bien, pero, o sea, como que sea por elección, ¿no? Que no sea porque no puedes. Claro, sí. Que no sea porque no te permiten trabajar, güey. También tiene algunas opiniones contradictorias sobre las diferentes razas de personas. Güey, vi un video que estaba bien cabrón, güey, que decía, es que está fuerte. Que no, es que tú crees que el feminismo está bien chingón, pero lo que querían hacer era que las mujeres trabajaran para también cobrarles impuestos. Y yo dije, verga, güey, o sea, podría ser. Es que no. O sea, es que sí hay muchas cosas. Hay que ser escéptico, sí, ¿no? También mucho de lo que pasó de que empezaron a tener más trabajo las mujeres después de o durante las guerras. Era porque pues los maridos iban a la guerra, güey. Sí, de que como ya trabajaba la mujer y el vato, que ahora sí ya podía el gobierno dar su mensaje a través de las escuelas o de las guarderías, porque ya no estaba un padre en la casa. Y yo me quedé a la verga. ¿Por qué estamos luchando? Ya no entiendo nada. Pues todos los movimientos sociales son complejos, güey. Pero ahora por razas dices. Sí, no, también tenía opiniones contradictorias sobre la raza, güey. Predicaba la inclusión racial siempre y cuando no fueran chinos. Ahí está lo de la fiebre amarilla que se llevó a mis hijos y a mi esposo. Ay, no. Ahora, durante esta época, porque también llegaron a México, güey, muchos chinos. Por eso hay tanta comida china en Mexicali. Hubo una masacre de chinos en Coahuila. O sea, lo que empezó a pasar es de que llegaban inmigrantes chinos y los dueños de las empresas ferroviarias aprovechaban y era, mira, este güey va a trabajar más duro y por menos dinero que otro güey. Y metían a los chinos a cubrir los puestos de los que andaban haciendo huelgas, güey. Entonces ella, abogó a favor de la ley de exclusión china. Cito, cuando Union Pacific traía chinos para acabar con el movimiento obrero, la batalla empezaba. Yo participé en esa agitación china. La mantuvimos activa e impedimos que más chinos vinieran. Union Pacific los estaba trayendo en masa y utilizándolos para sofocar el movimiento obrero. Porque eso es lo que hacen las empresas. En lugar de decir, no, sí, vamos a arreglar este pedo, fue, no, mejor importo trabajadores que no me estén chingue, güey. Claro, y no me entienden. Ajá, sí se pone... Y es que esos güeyes sí trabajan de a madre, ¿no? Tienen esa política de que si te ven dormido y eres de allá de China, pues dicen, qué chingón, es porque se mata trabajando. Simón. Y es un pedo y pasa porque siempre va a haber una persona, o sea, como que mucho de lo que deja que muchas empresas operen de esa forma es que siempre va a haber personas con necesidad y se aprovechan de la necesidad. De ay, güey, pues sí, si tú quieres más derechos, pues te mando a la chingada. Y un güey que va a estar agradecido por el jale va a venir a hacerlo. Claro. Por eso ahorita están batallando en los estados que ya empezaron a deportar un chingo de latinos. Están batallando de que, pues sí, o sea, los trabajadores gringos no quieren andar piscando tomates, güey. Sí. Y es de ya corrimos a los que eran el problema, que eran los inmigrantes, y ahora resulta que pues necesitamos otro a Hector y ya los corriste. Sí, güey. Simón. Pero sí, ella se respetaba mucho a los afroamericanos y estaba consciente de que habían sufrido mucho por esclavitud, pero los chinos no. Es que no le tocó ver a chinos hambrientos afuera de su ventana. Sí, no le tocó, güey. Ese era el pedo. Es lo que pasó. En 1903, en junio, Mother Jones fue a una fábrica textil. Bueno, antes de eso me faltó la foto donde está ayudándoles a las mamás afuera de las minas con sus niños. Ok. Sí, mire, venga. Ahí Mrs. Doubtfire. Sí, es cierto, güey. Es Robin Williams. No En junio de 1903, Mother Jones fue a una fábrica textil en la zona rural de Filadelfia, donde miles de niños trabajadores estaban en huelga, güey. Nada más voy a repetir eso. Miles de niños trabajadores estaban en huelga. Miles de niños, güey. Miles de niños, güey. O sea, esos güeyes deberían estar en la escuela. La mayoría eran adolescentes, pero había niños desde 6 años. Pues con razón les decía hijos. No mames. Esos ya eran sus nietos, güey. Sí, pero imagínate ahorita, o sea, que esté ahí, que esté tu niña, güey. En lugar de que esté ahí en la casa jugando un Switch o no sé qué está haciendo ahorita. Buscando carbón, ¿no? No sé qué chingados. Ellos estaban cosiendo ropa, güey.
O que estuviera, bueno, pues, o sea, mi hija que ahorita, Ajá. aunque mi hija ya trae la idea de que quiere empezar a trabajar en cuanto A la veces sí dejen. quiero comprarle ese paquete grandote de papitas de Costco y lo pongas a vender papitas, mi hijo. No, mi hija sí me Ajá, dijo, quieres oye, muchas cosas de marca tú. oye, ¿cuándo puedo, o sea, ya puedo buscar trabajo? Le dije, pues creo que es legal hasta los 16, pero Ajá. bueno. Total, Mother Jones escribió sobre niños de 6 y 7 años que eran citos sacados de la cama a las 4:30 de la mañana, comen su desayuno de café negro y pan de maíz. Ajá. Y a las 5:30 están dentro de los muros de la fábrica, donde entre el zumbido de la maquinaria se desgastan durante 14 largas horas al día. No mames. No recuerdo dónde vi un comentario, güey. Te la estaban cagando de que Ujú. Lolo ya sale en un chingo de podcast. Ujú. Y ya lo último que le toca es que su hija también tenga su podcast. No le gusta. No sé si fue en Sí. YouTube o quién sabe dónde, güey. Pero Simón. alguien comentó eso. No le gusta. Sí, de repente no le gusta ni siquiera que le tomen fotos, güey. Ujú. O sea, de que sí, fotos familiares y todo. Y más. Sí. Entonces no, va a ser productora. Sí, No, probablemente no, sí. No Va va a a ser. andar No va a ser a cuadro. No, dibuja muy bien, güey, eso sí. Dibuja También, cabrón. También. Ahorita te enseño un autorretrato que hizo así de que, me voy a poner a dibujar y luego se dibuja así. Güey. Es una de mis frustraciones más grandes que nunca aprendí a dibujar Ajá. y nomás se brincó una generación el talento. Y ya. Ya, diablos. Sí, bueno, entonces ella habla con su pluma, Bien. con su pincel. Plumón. Simón. Seguimos. Los en la- niños esclavos en huelga. Seguimos en la jornada laboral de los niños. Paran a las 12 para un almuerzo escaso y media hora de descanso. A las 12:30 vuelven a la carga sin parar hasta las 7. He visto a madres tomar a sus pequeños y echarles agua fría en la cara para despertarlos. Los he visto todo el día manejando la peligrosa maquinaria. He visto cómo la maquinaria les arranca las extremidades. A la chingada. Y luego cuando ya no lo son, cuando ya no les eran útiles a sus amos, Ajá. los arrojaban a la muerte. No mames. O Sí, sea, güey, pues ya no tienes las dos manos. Bueno, Ya no me sirve. como los 300 a chingar a su madre de Sí, una güey. montaña. Wow. Ahora su atención se centró en el trabajo infantil. Y tras presenciar ella empezó ahora sí a hablar con las empresas de, no mames, tienes ahí un Ajá. chavito de 8 años, güey, ya perdió Ajá. 7 dedos. Lo único que queremos es que la edad legal sea los 16, ¿no? Y es que se supone que ya había una ley que no podías trabajar hasta después de los 13 años, Ok. pero nadie estaba haciendo que esa ley fuera respetada. Nadie les preguntaba, oye, ¿ya tienes 13? Sí, Ah, sí, o sea, como métase, que ándale. nadie le importaba, güey, si tenían 13 o no. O sea, sí, que trabajen, la chingada. Y pues obviamente como había necesidad, pues las familias mandaban a sus hijos a trabajar, güey. Ajá. Digo, a mi papá le tocó que no era trabajo informal, pero pues cuando tenía 6 años, mi papá iba ya a Plaza Garibaldi a bolear zapatos, güey, porque Ok. no Sí, tenían sí, para sí. comer. Entonces, las fábricas ignoraron todas las exigencias de Mother Jones. Así que frustrada optó por otra táctica y dijo, voy a mostrarle a Wall Street la carne y la sangre de la cual exprimen su riqueza. No mames. El 7 de julio, con más de 300 niños y adultos, comenzaron a marchar hasta ¿Frente de Wall Street? Wall Street. Llegaron primero a la residencia de verano del presidente Theodore Roosevelt, ahí en Long Island. Ujú. O sea, caminaron desde Filadelfia hasta Long Island. Ahí creo que llevamos... ¿Que no querías que descansaran los niños? Camine, camine. Y vas a caminar 14 horas a ver cómo le haces. Ajá. Es por ti. Es por tus derechos. Les echaba agua en la cara también. Despiértate. Ajá. Vamos a pelear por tus derechos. Y hacía calor y muchos estaban cansados, pero llegaron a donde estaba la casa de verano de Theodore Roosevelt, que estaba ahí en Oyster Bay, que sí hemos mencionado Oyster Bay también. Sí. La gente los apoyaba, les daba comida, los que vivían ahí durante los pueblitos que se topaban, les daban también donde dormir y todo. En Princeton, Nueva Jersey, se le pidió a Mother Jones que hablara en el campus. Entonces, llegó ahí a hablar en la escuela y señaló a un chavito que estaba ahí y le dijo, a ver, güey. O sea, como que llegó con sus niños Ajá. y se señaló a un güey que estaba Se ahí en la enfocó en avenida. uno. Simón. Se enfocó en uno de los estudiantes primero. Ajá. Y señaló a un niño que iba con ella. Sí, mira, ese güey tiene 12 años. Básicamente le dijo, tengo un problema de economía, güey. Sí. Ese güey tiene 12 años, gana $3 a la semana. Su hermana tiene 14, gana 6 horas a la semana. Trabaja en una fábrica donde hacen alfombras 10 horas al día, mientras los hijos de los ricos, como ustedes, cursan sus estudios superiores. Ok. Y estaba así como en una sala de conferencias con puros universitarios y luego se tomó 45 minutos, güey, Ajá. para ver a los ojos uno por uno a todos los estudiantes que estaban ahí.
Wow. Nomás para como que, ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, cabrón? Tu privilegio, pendejo, checa tu pinche privilegio. Y una semana después, los jóvenes en huelga llegaron a Nueva York. Antes cuando habían llegado ahí con bueno, antes de que llegaran ahí con Roosevelt, digamos eso, pero llegaron a Nueva York, fueron recibidos por miles de simpatizantes y el Partido Socialdemócrata les ofreció sus oficinas para que se quedaran ahí, para que organizaran sus cosas. Ajá, un Little Caesars, una coca. Sí, los llevó también ahí a Coney Island, donde hizo una especie de gesto simbólico en el que puso a algunos niños dentro de unas jaulas para que la gente que estaba tratando de ver ahí, pasársela chido en su fin de semana en Coney Island, vieran así de que, mira, pues pobres niños. Así están encerrados en sus minas, ¿cómo ven? Casi, Simón. Órale. Llevaban, pero también después de eso los llevó al circo para que se la pasaran chido. Ah, qué bueno. Sí. Ahora vamos a ver a otros animales encerrados. Ay, güey. Los niños también, pues ya llevaban 4 semanas viajando, estaban cansados, caminaron desde Filadelfia hasta Nueva York. Ya cuando llegaron ahí a la mansión de Oyster Bay del presidente Roosevelt, en las puertas, un guardia les dijo: el presidente no tiene nada que ver con el trabajo infantil, y no los dejó entrar. Órale. Y el presidente ignoró absolutamente todas las peticiones para entablar un diálogo. Ajá. Pero se rindió tan fácil, Mama Jones. No se rindió. Porque sí funcionó. O sea, el presidente no les hizo caso, pero había mucha gente. Había mucha gente y aparte los medios estaban cubriendo la marcha, güey. Entonces tienes a todos los medios nacionales cubriendo una marcha de 4 semanas de 300 niños caminando de una ciudad a otra para que el presidente les diga que no, güey. El presidente te terminó viendo mal, güey. Sí, se vio mal. Ajá. Sí divulgó el mensaje sobre el trabajo infantil. ¿Muchos eran huérfanos o los dejó sus papás? Iban también algunos papás con ellos. Muy bien. Unos chaperones. Simón. Y sí, eventualmente el trabajo infantil fue prohibido por el gobierno federal. Ok. Pero solo les tomó 36 años más. Damn. O sea que hasta en 36 años se va a reducir la jornada laboral. Yo creo, güey. Simón. Hubo una huelga de una mina de carbón en Colorado. Mother Jones se fue a atender ese pedo. Siguió participando en huelgas por todo el país, güey. Participó más, se convirtió más como ahora en representante del movimiento en contra del trabajo infantil. Hizo más huelgas con niños también. Ok. Pero ya estaba envejeciendo y fue ahora sí de verdad. Ahora sí de verdad. Hospitalizada por neumonía. Decía que tenía más de 80 años cuando tenía muchos 70. De hecho, también empezó a ayudarles a los niños en las minas. De repente, cuando estaban ahí como que organizándolos y todo, les tiraba paro, güey. En febrero de 1913 hubo violencia en el Valle de Kanawha, en Virginia Occidental, durante unas protestas. El gobernador declaró ley marcial y envió a la milicia estatal a arrestar a los huelguistas y a los organizadores. Mother Jones fue ahí y fue con la esperanza de hablar con el gobernador, pero empezó a correr el rumor de que ya llegaba un ejército para asesinar al gobernador. Ah, cabrón. Y bombardear el Capitolio. ¿De dónde? Si la loca era la otra, la explotadora. Era la Lucy, Simón. Y los periódicos informaron de esto como si fuera un hecho y un plan que se iba a pasar, güey. Sí. El Newcastle Herald dijo que los huelguistas querían, cito, arrancarle el corazón al sheriff, matar al gobernador y borrar a la milicia del mapa. No mames. Así que cuando Mother Jones y sus niños mineros, porque no eran niños, ya la estaban esperando con un tanque, ¿no? Casi, güey. Fueron arrestados. Ajá. El titular del Fairmont West decía, Mother Jones, agitadora anciana, fue encerrada en un vagón de carga. La llevaron de regreso al Valle de Kanawha y la encarcelaron. La acusaron de conspiración para cometer asesinato, lo cual no era cierto. Ajá. Y tuvo que comparecer ante un tribunal militar, a pesar de que no era militar. Era una civil, güey. Sí. Y ella dijo, no, yo por qué estoy siendo juzgada como militar. Se negó a reconocer la legitimidad del juicio. Pero la Corte Suprema dijo, nos vale verga, güey. Porque la veían como un problema. Sí. Porque al final estaban alebrestando a los trabajadores y veían eso como una amenaza para su sistema. Pues lo mismo que el güey que explotaron. Sí, man. El Parsons. Fue condenada a 20 años de prisión. No los va a hacer. No los va a cumplir. Y la pusieron en aislamiento, en solitario, güey. No mames.
Ella dijo, cito, puedo armar tanto escándalo desde la cárcel como desde cualquier otro lugar. Puedo hablar sola, pendejos. Me encanta. Pero 22 días después la encontraron acostada sobre una manta en el suelo con fiebre, la respiración muy rápida y tos constante. Otra vez tenía neumonía. Ajá. Y el gobernador, para no verse tan mal, la mandó al hospital como que en secreto para que se recuperara. Sí. Y luego quería, ya después de que se recuperara, regresarla otra vez a la cárcel, la que estuviera aislada, güey. Ajá. Pero se corrió la voz cuando llegó al hospital, obviamente, y la gente dijo, ¿qué le pasa a este pendejo, güey? Como que nomás la va a curar y lo la va a volver a encerrar, güey. Y la gente exigió que la liberaran y que el Congreso investigara qué había pasado, porque todo esto estaba muy turbio, ¿no? Sí. Entonces, se vieron obligados a investigar a ver qué estaba pasando. Y el Congreso también llegó a Le Virginia. inyectaron la neumonía en las rodillas. Eso fue lo que pasó. Es que ya como ya no tenía líquido, tenía espacio para la neumonía ahí, güey. Tenía espacio para que le entre un poquito de neumonía. Simón. Y luego el comité del Congreso también empezó a investigar y los industrialistas empezaron a negociar con los sindicalistas y redujeron la jornada laboral a 9 horas. Ok. Entonces, Ah. funcionó. Ajá. A los mineros ya se les permitió comprar en tiendas fuera de la ciudad de la compañía, Vaya. pero Mother Jones permaneció todavía arrestada en aislamiento. Le dio otra vez neumonía y después de casi 3 meses, 85 días ahí, un día nada más le dijeron, está bien, vete. Ok. Llegó a Nueva York, donde fue recibida por una turba enardecida, gritando, pateando y aplaudiendo, y que estaba dando flores y besos y la recibieron como una heroína. Una héroe, sí. Simón. Dio entrevistas a los periodistas, pidió unidad entre los trabajadores, pero luego también dijo, algo medio racista. Sí, entonces, dijo que los japoneses y los hindúes eran una amenaza para el trabajador estadounidense. No mames. Están llegando muchos japoneses y muchos hindúes y they're taking our jobs. Tanto que estamos avanzando para que metas a los pinches japoneses, pinches otakus ahí. Sí, te digo, o sea, de todos los héroes, sí, yo digo que todos los héroes tienen algún defecto. Claro. Ella, producto de su época, era tradicionalista en cuanto a los derechos de la mujer y era racista. Un poquito. Sí, un leve. Regresó también a organizar huelguistas ahí en Colorado. Fue arrestada nuevamente sin orden judicial, sin haber cometido un delito. Ujú. Estuvo retenida legalmente durante un mes. Y ahí escribió una carta que mandó a los medios. Cito, que la nación sepa que los grandes Estados Unidos de América ahora mantienen a Mother Jones incomunicada en una celda subterránea rodeada de ratas, soldados de hojalata y otras alimañas. Pero podría estar peor. Podría Sí, tener bueno. un pinche chino aquí. Y eso sí estaría muy John Chao. Ay, güey. El público, después de enterarse de esto, empezó a mandar telegramas a la Casa Blanca y una vez más fue liberada sin cargos. Declaró ante el Comité de Minería de la Cámara de Representantes e instó al Congreso a intervenir en la guerra laboral de Colorado, que se habló en uno de los episodios de cuando estaba día, por ahí del 100 y algo, no me acuerdo cuál. Sí. Pero el Congreso no hizo nada y muchos hombres murieron en esa huelga, en algo que se conoció como la masacre de Ludlow. Ahora sí, ya la gente protestó en todo el país y un informe del gobierno afirmó que, cito, existe un verdadero peligro de que surja una revolución nacional de esta huelga de Colorado. Ujú. Entonces hicieron algo ahí como que para calmar las cosas, no arreglarlas, nada más calmarlas. Lo suficiente para que no se levantara todo el pueblo en armas. Mother Jones habló con el presidente Wilson, pero él solamente le dijo, sí. A Wilson. Básicamente le dijo, sí, está bien, señora, Ándale, ya siéntese. Pues, ya. Finalmente el sindicato ganó en Colorado unos años después. Mother Jones estaba también en contra de la Primera Guerra Mundial y de que interviniera Estados Unidos. En 1920 hizo una declaración oponiéndose a la enmienda 19, que es la que le dio el voto a las mujeres. Ujú. Otra vez argumentando que no necesitabas votar para causar caos. Cito, se necesitan convicciones y tu voz. También dijo, cito, las mujeres están fuera de lugar en la labor política. Ya recae sobre ellas una gran responsabilidad, la de criar a las nuevas generaciones. Ok. Sí seguía en ese aspecto. Sí, o sea, no solamente estaba haciendo su cosplay de ser una viejita, le salía tan bien, güey, que hasta racista y conservadora. Y conservadora se volvió. Claro. Cito, la educación en casa de los hijos debería ser su tarea y es la tarea más hermosa de todas. Ajá.
También llamó al sufragio femenino un movimiento de clase media, lo que dije hace rato. Y cito, en una escena dijo, Dios Todopoderoso creó a la mujer y la banda de ladrones de Rockefeller creó a las mujeres ricas y ociosas que exhiben sus mejores galas ante los hambrientos y los pobres. Y es una inquisidora moderna que apietra los tornillos de la envidia y la desesperación de las entrañas mismas de quienes en realidad son sus hermanas. No mames. O sea, ¿te mueres un héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano? Simón. Y aquí es donde, o sea, como que se entiende todavía un poquito más lo de su pedo que decía, sí, o sea, tú estás queriendo votar ahorita, pero no te has dado cuenta que las que tienen menos que tú están peleándose porque sus maridos no se mueren en la mina. Ajá. Pero ese güey, o sea, puedes pelear por ambas cosas. Sí. Pero sí fue de... Pero logró algo. No, de que sí logró un chingo de cosas. Sí, sí. Escribió su autobiografía, su cronología de los acontecimientos estaba por todos lados, o sea, como que las fechas no coincidían y todo. Ajá. De hecho, la gran mayoría de los historiadores creen que lo mejor es usarlo como una especie de editorial, por así decirlo, o sea, como para entender su manera de pensar, Sí. más que para saber exactamente qué eventos pasaron. Para saber qué eventos pasaron, pues están los reportes de los periódicos y todo eso, güey. Celebró su cumpleaños número 100, según ella, el 1 de mayo de 1930. Okay. Sí, claro. Según ella. Sí, tenía como 80. Tenía como 80, 90 tal vez, güey. Murió 6 meses después, el 30 de noviembre de 1930. Se cree que lo más probable es de que murió a los 93 años. Uh-huh. Pero hay unos dicen que más, otros, bueno, ella dice que más y otros dicen que menos. Uh-huh. Miles de personas asistieron a su funeral en Washington, D.C. y fue enterrada en Mount Olive, Illinois, en el cementerio de mineros de la Unión, donde se encontraban muchísimos mineros que habían caído durante el movimiento a favor de los trabajadores. Ella es conocida por la frase que se ha vuelto muy famosa, que es reza por los muertos y lucha por los vivos. Uh-huh. Bueno, en inglés creo que es pray for the dead and fight like hell for the living. Y en 1970 se creó una revista llamada Mother Jones en su honor, que es un medio periodístico que todavía existe. Todavía Existe. Órale. Pero nomás o sea, no tiene nada que ver con ella más que está nombrado en su honor. Es como si aquí le pones el diario de Juárez por Benito Juárez, no por la ciudad de Juárez. Algo así. Simón. Pero pues esa es la historia de Mother Jones, la abuela de los huelguistas. El episodio del Dolop es el 412. Si quieren escuchar la versión original en inglés, déjalo. Confirmo porque no me acuerdo si era ese. Sí, 412. No, 412. Y pues ya saben, nos pueden seguir en todos lados como @eldolop. Ahí me encuentran como Ningún Eduardo. Y a mí me encuentran como Brian de Machín. Y pues si no conocen su historia, están condenados a que llegue una viejita a decirle, ándele, mijo, no deje que su jefe lo trate mal. Y las esposas deben de criar a los hijos.